Relato de las apariciones de la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré en París en el año 1830. La vidente Santa Catalina Labouré. Catalina nació el 2 de mayo de 1806 en el pueblito de Fain-les-Moutiers, en la Côte d'Or, Francia, y era la novena hija de una familia que contaría con 11. Sus padres, Pedro Labouré y Luisa Magdalena Gontard, propietarios de la granja que ellos mismos trabajaban, eran profundamente cristianos. Formaron a su numerosa familia en el temor y amor de Dios. La devoción a María era muy estimada. Por desgracia, la señora de Labouré murió en 1815. Catalina no tenía más que 9 años. Huérfana de su madre terrenal, la niña se buscó otra madre en la Virgen. En efecto, poco tiempo después, una criada de la granja la sorprendió subida sobre la mesa con la estatua de María que había tomado de la chimenea y la estrechaba sobre sus bracitos diciéndole: «Ahora tú vas a ser mi madre». La iglesia parroquial de Moutiers, Saint-Jean, fue testigo de sus anhelos eucarísticos. Desde el día de su primera comunión, 1818, se hizo mística de todo en todo, cual decía con donaire su buena hermana Tonina. Y se le echaba de ver su inclinación a las cosas de Dios por su afán de visitar a las hijas de la caridad, y más que en otra cosa alguna, en su diligencia por acudir a los oficios divinos. Desde su primera comunión había oído el llamado de Dios y soñaba con la vida religiosa. Rechazó varias veces propuestas de matrimonio. Dudaba, sin embargo, en la elección de una comunidad. Un sueño la ayudó a orientarse. Consistió en la aparición de un anciano sacerdote que le habló en estos términos: «Ahora huyes de mí, hija mía, día vendrá, cuando tengas a gran contento, ser mía. Sus designios tiene Dios sobre ti. No lo olvides». El párroco de Chatillon la descifró el sueño de este modo: «No abrigues la menor duda, no era otro ese anciano, sino ese Vicente de Paul, quien te quiere para hija de la caridad». A los 12 años, como consecuencia de la entrada de su hermana mayor en la compañía de las hijas de la caridad, su padre con un ingenuo rigor le confió el cuidado de la casa, en cuya tarea fue ayudada por la anciana sirvienta y por su hermana menor Antonieta, llamada familiarmente Tonina. Los testigos en el proceso de beatificación han asegurado que se desempeñó muy bien en su cometido. Tonina reveló que a partir de los 14 años, pese a los trabajos agotadores, Catalina empezó a ayudar el viernes y el sábado y a concurrir a misa entre semana, en el hospicio de Moutiers-Saint-Jean, distante 3 kilómetros. Prácticamente no fue a la escuela y solo más tarde aprenderá a leer y a escribir aún bastante imperfectamente. Algún tiempo después Catalina tuvo la oportunidad de ir a la casa de las hijas de la caridad en Chatillon-sur-Seine. Entrando al locutorio su mirada se detuvo en un cuadro adosado a la pared. «Ese», exclamó, «es el sacerdote que yo vi en el sueño». «¿Cuál es su nombre?». Se le hizo saber que era San Vicente de Paul. Desde ese momento no dudó más, ya que la confirmación de su vocación era ya segura. Sor Catalina, hija de la caridad. El 21 de abril de 1830 Catalina era recibida en el noviciado de la calle Dubac. Algunos días después tuvo la dicha de asistir a la traslación solemne de las reliquias de San Vicente de Paul, desde Notre Dame hasta la capilla de los sacerdotes lazaritas, en la calle de Sèvres. Su noviciado transcurrió ciertamente en el fervor, como lo atestiguan las gracias extraordinarias con que fue favorecida, y su alma mariana debió apreciar profundamente la devoción muy particular que las hijas de San Vicente tenían a la Inmaculada Concepción. Sin embargo, nada en ella llamó la atención de los que la rodeaban. He aquí el juicio más bien insignificante que sus superiores emitieron sobre ella cuando terminó el noviciado. Catalina Labouré, fuerte, de mediana estatura, sabe leer y escribir para sí misma. Su carácter pareció bueno. Su inteligencia y juicio no son sobresalientes. Es piadosa. Trabaja en adquirir la virtud. Catalina fue colocada entonces en París mismo en el hospicio del barrio Saint-Antoine en la seccional 12 y allí pasó toda su vida, entregada a los humildes trabajos de servir a los ancianos, atender la cocina, la ropería, el gallinero y la portería. Se celebraban por aquellos días las solemnidades que precedieron a la apoteosis del humilde Vicente de Paul por las calles de París con motivo de la traslación de sus gloriosas reliquias, y dice la hermana que halló en todo tanta dicha y contento, que para ella ya no quedaba más que pedir ni esperar en este mundo. Recibió del Santo Patriarca certeras enseñanzas y seguridades muy completas para sus dos comunidades. Apariciones y gracias celestiales. No obstante, y en la intimidad del silencio, Catalina comenzó a gozar favores extraordinarios del cielo. Se le ponía el Señor a ojos vistas en el sacramento del amor.
Durante los 9 meses de su noviciado en la Rue du Bac, Sor Catalina tuvo también la gracia especial de ver todos los días al Señor en el Santísimo Sacramento, tan solo una sola vez se le ocultó, cuando ella pensó engañarse en aquello que veía. El domingo de la Santísima Trinidad, 6 de junio de 1830, el Señor se mostró durante el Evangelio de la Misa como un rey, con una cruz en el pecho. De pronto, los ornamentos reales de Jesús cayeron por tierra, lo mismo que la cruz, como si fueran unos despojos desperdiciables. Inmediatamente escribió Sor Catalina: tuve las ideas más negras y terribles, que el rey de la tierra estaba perdido y sería despojado de sus vestiduras reales. Sí, se acercaban cosas malas. Mas, entre todos estos favores, llevan la primacía en el conocimiento del pueblo cristiano, aquellos que le hizo la Reina del Cielo, y que vamos a referir. Las apariciones. Primera aparición. La primera aparición tuvo lugar en la noche del 18 al 19 de julio de 1830, víspera de la fiesta de San Vicente de Paul, y debía preparar a la vidente a su misión posterior. He aquí cómo la describe ella misma en la relación que hace a su confesor. Llegó la víspera de la fiesta de San Vicente. Nuestra buena Madre Marta nos dio una charla sobre la devoción a los santos, en particular sobre la devoción a la Virgen. Charla que me inspiró un deseo tan grande de ver a la Virgen que me fui a acostar con el pensamiento de que esa noche vería a mi buena madre. Hacía tanto tiempo que deseaba verla. Al fin me quedé dormida. Como se nos había distribuido un pedazo de género de la sobrepelliz de San Vicente, corté la mitad del mismo, me la tragué y me dormí con la idea de que San Vicente me obtendría la gracia de ver a la Virgen. En fin, a las 11:30 de la noche, oí que alguien me llamaba por mi propio nombre. El niño me respondió: hermana, hermana. Despertándome, miré hacia el costado de donde escuchaba la voz, que era del lado del pasillo. Corro la cortina y veo un niño vestido de blanco, de 4 o 5 años de edad, que me dice: ven a la capilla, allí te espera la Virgen. Inmediatamente me asaltó la idea. Me van a oír. Quédate tranquila, son las 11:30, todo el mundo duerme profundamente. Ven, te espero. Me vestí rápidamente y me dirigí donde estaba el niño, que había permanecido de pie, sin adelantarse más allá de la cabecera de mi cama. Él me siguió, o más bien, yo le seguí, siempre a mi izquierda, por donde pasaba. Las luces estaban prendidas en todas partes, lo que me sorprendió mucho. Pero mayor fue mi asombro cuando, al entrar a la capilla, la puerta se abrió, apenas el niño la hubo tocado con la punta del dedo. Mi sorpresa creció todavía más cuando vi todos los cirios y antorchas encendidos, lo que me recordó la misa de Nochebuena. Sin embargo, no veía a la Virgen. El niño me condujo al presbiterio, al lado del sillón del director, me puse de rodillas y el niño quedó de pie todo el tiempo. Como me parecía larga la espera, yo miraba si las centinelas, las hermanas designadas para vigilar durante la noche, no andaban por las tribunas. Al fin llegó la hora. El niño me alerta y me dice: he aquí a la Virgen, hela aquí. Escucho un ruido, como el roce de un vestido de seda que venía del lado de la tribuna, del lado del cuadro de San José. Ella vino a detenerse sobre las gradas del altar del lado del Evangelio, en un sillón parecido al de Santa Ana, solo que no tenía el mismo aspecto que el de Santa Ana. Yo dudaba si sería la Virgen. Sin embargo, el niño que estaba allí me dijo: he aquí a la Virgen. Me sería imposible expresar lo que experimenté en ese momento, lo que sucedía dentro de mí. Me parecía que no veía a la Virgen. Entonces el niño me habló no como un niño sino como un hombre, con voz muy enérgica. Mirando entonces a la Virgen, no hice más que dar un salto hasta ella, me puse de rodillas en las gradas del altar, las manos apoyadas sobre las rodillas de la Virgen. Allí transcurrió un momento, el más dulce de mi vida. Me sería imposible decir todo lo que experimenté. Ella me dijo: hija mía, Dios quiere confiarte una misión. Tendrás que sufrir, pero sobrellevarás esto pensando en que lo haces por la gloria de Dios. Serás atormentada hasta que lo hayas comunicado al que está encargada de dirigirte. Se te contradirá, pero tendrás la gracia, no temas. Háblale con confianza y sencillez, ten confianza y no tengas miedo. Verás algunas cosas, da cuenta de ellas. Te sentirás inspirada durante tu oración. La Virgen me enseñó cómo debía comportarme con mi director y agregó muchas cosas más que no debo decir. Respecto al modo de proceder en mis penas, me señaló con su mano izquierda el pie del altar y me recomendó acudir allí y desahogar mi corazón, asegurándome que en ese lugar recibiría todos los consuelos de que tuviera necesidad. Los tiempos son muy malos. Calamidades van a caer sobre Francia, el trono será derribado,
el mundo entero se verá trastornado por desgracias de toda clase. La Virgen tenía aspecto muy apenado al decir esto. Pero venid al pie de este altar, ahí las gracias serán derramadas sobre todas las personas que las pidan con confianza y fervor, serán derramadas sobre grandes y chicos. Hija mía, me complazco en derramar mis gracias sobre la comunidad en particular, a la que amo mucho. Respecto a otras comunidades, habrá víctimas. La Virgen tenía lágrimas en los ojos al decir esto. El clero de París tendrá sus víctimas, el arzobispo morirá. A esta palabra de nuevo las lágrimas, hija mía. La cruz será despreciada, correrá la sangre en la calle. Aquí la Virgen no podía hablar más, el dolor se pinta en su rostro. Hija mía, me dijo, todo el mundo estará triste. Todos estos detalles se cumplirían al pie de la letra en 1870-1871. Yo pensaba cuándo sucedería esto. Entendí muy bien, 40 años. No sé cuánto tiempo quedé a los pies de la Virgen. Lo único que sé es que cuando hubo partido, solo percibí algo que se desvanecía, como una sombra que se dirigía hacia el costado de la tribuna, por el mismo camino por donde había llegado. Me levanté de las gradas del altar y vi al niño en el mismo lugar donde lo había dejado. Me dijo, se ha ido. Volvimos por el mismo camino, siempre iluminado, y ese niño estaba siempre a mi izquierda. Creo que ese niño era mi ángel de la guarda que se había vuelto visible para hacerme ver a la Virgen, porque yo le había rogado mucho que me obtuviese este favor. Estaba vestido de blanco, llevando una luz milagrosa delante de él, es decir, estaba resplandeciente de luz, poco más o menos de 4 a 5 años de edad. Escuché sonar la hora, no me dormí más. Segunda aparición. Esta es la gran aparición en la que María comunica a la vidente el mensaje que debía transmitir. Nada mejor que dejar también aquí la palabra a la misma Sor Catalina. La aparición tuvo lugar el 27 de noviembre de 1830, mientras las novicias se encontraban reunidas en la capilla para la meditación de la tarde, víspera del primer domingo de Adviento. La escena se desarrolla en 3 cuadros sucesivos y progresivos que introducen a la vidente cada vez más profundamente en la inteligencia del mensaje y de todo el misterio mariano. Era el 27 de noviembre de 1830, que caía el sábado anterior el primer domingo de Adviento. Yo tenía la convicción de que vería de nuevo a la Virgen y que la vería, más hermosa que nunca. Yo vivía con esta esperanza. A las 5:30 de la tarde, algunos minutos después del primer punto de la meditación, durante el gran silencio, me pareció escuchar ruido del lado de la tribuna, cerca del cuadro de San José, como el roce de un vestido de seda. Habiendo mirado hacia ese costado, vi a la Virgen a la altura del cuadro de San José. La Virgen estaba de pie, era de estatura mediana, tenía un vestido cerrado de seda aurora, mangas lisas, un velo blanco le cubría la cabeza y le caía por ambos lados hasta sus pies. Debajo del velo vi sus cabellos lisos, divididos por la mitad, ligeramente apoyados sobre sus cabellos tenía un encaje de 3 centímetros, sin fruncido, su cara estaba bastante descubierta. Sus pies se apoyaban sobre la mitad de un globo blanco, o al menos no me pareció sino la mitad. Tenía también bajo sus pies una serpiente de color verdoso con manchas amarillentas. Con sus manos sostenía un globo de oro, con una pequeña cruz encima, que representaba al mundo. Sus manos estaban a la altura del pecho, de manera elegante, sus ojos miraban hacia el cielo. Su aspecto era extraordinariamente hermoso, no lo podría describir. De pronto vi anillos en sus dedos, 3 en cada dedo, el más grande cerca de la mano, uno de mediano tamaño en el medio y uno más pequeño en la extremidad, y cada uno estaba recubierto de piedras preciosas de tamaño proporcionado. Rayos de luz, unos más hermosos que otros, salían de las piedras preciosas, las piedras más grandes emitían rayos más amplios, las pequeñas, más pequeños, los rayos iban siempre prolongándose de tal forma que toda la parte baja estaba cubierta por ellos y yo no veía más sus pies. Esta fase fue silenciosa, preparaba la siguiente. El globo desapareció, la Virgen va a cambiar de actitud, a bajar la mirada y teniendo los dedos siempre guarnecidos de anillos con piedras preciosas destellantes, va a hablar a Sor Catalina. Segundo cuadro, el anverso de la medalla. En ese momento en que yo la contemplaba, la Virgen bajó sus ojos mirándome. Una voz se hizo escuchar y me dijo estas palabras. Este globo representa al mundo entero, especialmente a Francia. Y a cada persona en particular. Aquí yo no sé expresar lo que experimenté y lo que vi. La hermosura y el brillo de los rayos tan bellos. Son el símbolo de las gracias que yo derramo sobre los que me las piden, haciéndome comprender cuán generosa se mostraba hacia las personas que se las pedían, cuánta alegría experimenta concediéndoselas.
Estos diamantes de los que no salen rayos, son las gracias que dejan de pedirme. En este momento o yo estaba o no estaba, no sé. Yo gozaba. Se formó un cuadro alrededor de la Virgen, algo ovalado, en el que se leían estas palabras escritas en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando por encima de la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda: oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, escritas en caracteres de oro. Entonces oí una voz que me dijo: haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la llevaren en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza. En aquel instante me pareció que el cuadro se daba vuelta. Vi sobre el reverso de la medalla la letra M, coronada con una cruz, apoyada sobre una barra y, debajo de la letra M, los sagrados corazones de Jesús y de María, que yo distinguí, porque uno estaba rodeado de una corona de espinas y el otro, traspasado por una espada. Inquieta por saber qué sería necesario poner en el reverso de la medalla, después de mucha oración, un día, en la meditación, me pareció escuchar una voz que me decía: la letra M y los dos corazones dicen lo suficiente. Las notas de la vidente no mencionan las 12 estrellas que rodeaban el monograma de María y los dos corazones. Sin embargo, han figurado siempre en el reverso de la medalla. Es moralmente seguro que este detalle ha sido dado de viva voz por la santa en el momento de las apariciones o un poco más tarde. Tercera aparición. El P.A.L.A.D.E.L., confesor de Sor Catalina, recibió con indiferencia, hasta se puede decir con severidad, las comunicaciones de su penitente. Le prohibió aún darles fe. Pero la obediencia de la santa, atestiguada por su mismo director, no tenía el poder de borrar de su mente el recuerdo de lo que ella había visto. El pensamiento de María y lo que ella pedía no la dejaban, ni tampoco una íntima convicción de que la volvería a ver. En efecto, en el curso del mes de diciembre de 1830, Catalina fue favorecida con una nueva aparición, exactamente parecida a la del 27 de noviembre, y en el mismo momento, durante la oración de la tarde. Hubo sin embargo una diferencia notable. La Virgen se apareció no a la altura del cuadro de San José, como la vez anterior, sino cerca y detrás del tabernáculo. Sor Catalina debía tener la certeza de que no se había equivocado en el momento de la visión del 27 de noviembre. Recibió nuevamente la orden de hacer acuñar una medalla según el modelo que veía. Termina el relato de esta aparición con estas palabras: decirle lo que sentí en el momento en que la Virgen ofrecía el globo a nuestro Señor, es imposible expresarlo, como también lo que experimenté mientras la contemplaba. Una voz se hizo escuchar en el fondo de mi corazón y me dijo: estos rayos son el símbolo de las gracias que la Virgen consigue para quienes se las piden. María insistió de una manera muy especial sobre el simbolismo del globo que ella tenía en sus manos. Hija mía, este globo representa el mundo entero, particularmente a Francia y a cada persona en particular. Fíjese bien, dirigiéndose a su confesor, el mundo entero, particularmente Francia y a cada persona en particular. Por eso, Sor Catalina acaba su relato con esta exclamación: oh, qué hermoso será escuchar decir, María es la reina del universo y particularmente de Francia. Los niños gritarán, María es la reina de cada persona en particular. Catalina guardará secreto absoluto acerca de las apariciones de la Virgen María. Solamente su confesor, el padre Aladel, fue el confidente. María lo quiso así y solamente cuando el confesor murió, pocos meses antes que ella, creyó Catalina que debía hablar a su superiora, porque la estatua que la Virgen había pedido aún no había sido hecha. Catalina Labouré expiró el 31 de diciembre de 1876. Su cuerpo fue encontrado intacto con ocasión de su beatificación en 1933, y reposa en la capilla de las apariciones bajo el altar mismo en el que María se le apareció. Fue canonizada el 27 de julio de 1947. Esta es, dice el P. Gasnier O.P., aquella que la Santísima Virgen se eligió como mensajera cuando se dignó revelar al mundo su medalla milagrosa. Estaríamos tentados de sorprendernos de esta elección. Nuestro espíritu superficial, tan poco apto para juzgar las cosas sobrenaturales, esperaría encontrar en semejante vidente un carácter más definido, sucesos extraordinarios, éxtasis repetidos, una santidad deslumbrante, y no hay nada de esto. Estamos en la presencia de un alma recta, sencilla, sin nerviosismo ni exaltación, dueña de sí misma, perfectamente equilibrada. Dios hace bien lo que hace, el carácter de la vidente basta, en efecto, para autenticar su testimonio.
Catalina dirá un día de sí misma a su superiora que le felicitaba por haber sido favorecida con gracias extraordinarias. Yo favorecida. Solo he sido un instrumento. No fue debido a mis méritos el que la Virgen se me hubiere aparecido. Yo no sabía nada ni siquiera escribir, en la comunidad aprendí cuanto sé y por este motivo la Virgen me eligió, a fin de que no se pueda dudar. No se podría hablar mejor. Dios tiene sus razones al elegir los instrumentos más humildes para sus obras más hermosas y las apariciones de la calle Dubac no son una excepción a esta regla.